Ya. Ya, Éxodo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti para que me puedan servir como coanim, como sacerdotes. Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar era súper santo. E Itamar. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Yahweh, que expresen dignidad y esplendor. O sea, no era cualquier persona, era el Cohen Agadol, era el sumo sacerdote. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un espíritu de sabiduría, un ruaj de sabiduría, porque Dios les puso esa sabiduría para que los querubines les salgan tejidos bellísimos, para que los tules y las gasas les salgan tejidas hermosísimas. O sea, eso ya era con sabiduría de allá arriba del cielo, porque de aquí de la tierra ni un saco con una rosa patuleca. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un ruaj de sabiduría y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlo para mí, para que me pueda servir en el oficio de Cohen. Busquen en los libros, pidan en Google las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras que usaba Aarón eran bellísimas, con todas las piedras preciosas adelante, era una belleza. Las vestiduras que harán son estas. Un pectoral, el pectoral era un efod, un manto, una túnica a cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras kadoshim para tu hermano Aarón y sus hijos para que puedan servir en el oficio de Cohen, de sacerdote. Usarán oro, hilo de azul, usarán oro, escuchen. Llevaba oro en las vestiduras, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino. Harán el efod de oro, de hilo, de azul, púrpura, el efod, y aquí en el efod llevaba Aarón llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel. Harán el efod de oro, de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, bordado por un experto artesano. Estoy quedándome sin carga, Omar. Ya, voy a poner. 2 hombreras, como las que se ponen los cachiporreros, los capitanes, los generales. 2 hombreras que se junten a los bordes de su extremo para que se puedan abrochar. O sea, se ponían aquí y las abrochaban aquí para que no se les vaya a caer. 2 hombreras que se junten a los bordes de su extremo para que se puedan abrochar. Su banda era una banda como las bandas de los presidentes. Su banda decorada se hará de la misma hechura y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Toma 2 piedras de esmeraldas y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. Mire el amor del Altísimo, ese amor de padre, ¿no? Llevaba una esmeralda aquí y una esmeralda acá. Y ahí, en cada esmeralda iban grabados los 12 nombres de las 12 tribus. El nombre de Judá, el nombre de Neftalí, el nombre de Isaacar, el nombre de Rubén, el nombre de Dan. Todas las 12 tribus iban puestas en las 12 esmeraldas. Ya.
Llamarás a tu hermano Aarón y sus hijos, que ven, ¿en qué versículo me quedé? Las vestiduras. Repito desde el 4. Las vestiduras que harán son estas: un pectoral, o sea, un cuadrado. Ayer vi una vestidura de Aarón bellísima, no me acuerdo en dónde la vi. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica. De todas maneras, igual voy a tratar de mandarles la foto, ¿sí? Ya. Un manto, una túnica a cuadros, un turbante y una banda. Ellos harán vestiduras kadoshim, o sea, santísimas, para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me puedan servir en el oficio de Cohen, de sacerdote. Usarán oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino. Harán el efod de oro, de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido, bordado por un experto artesano. El efod era un cuadrado de oro así, que iba guindado con una cadena, y todos los cuadros habían piedras preciosas en los cuadros, y estaban los nombres de todas las tribus de Israel. El efod era un cuadrado de oro hecho en 3 partes y 4, y ahí iban los nombres, o 4 por 3, no me pide exactitud ahorita, a esta hora no sé, me falla la memoria, me falla todo. 2 hombreras que se junten a los bordes de su extremo, las 2 hombreras, para que se puedan abrochar. Su banda decorada se hará de la misma hechura y materiales: oro, hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. ¿Qué pasó? Ya, esta parte de aquí es 3 arriba y 4 para abajo. Ay, qué chévere. Sí, Omarcito lo encontró. aquí está. ¿Lo pueden ver? Sí, se lo puede ver. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahí está. Entonces ahí los hermanos que le tomen una fotografía si quieren. Igual lo vamos a subir, Dios mediante. Ya. Gracias, Omarcito. Ya. Mire que tenía piedra de ónice, de carbunclo. Era una belleza de vestidura. Una cosa es verla así, otra cosa es verla recién hecha. Cuando yo veía los tapetes que tejían mis tías abuelas, cuando llegaban en barco, las íbamos a recibir porque llegaba el barco y nosotros la íbamos a recibir al malecón. Ellas venían de Londres y ellas le enseñaron a mi hermana otras cosas más a tejer, y era una hermosura las cosas que ellas tejían. Le dejaron unos tapetes ahora ya no se usa tapetes, porque a las mujeres les da, dicen, lo que menos quiero es adornos, porque quiero una casa limpia y nítida y todo. Cuando yo era niña lo que más había era adornos, y era lindo sentarse en una sala y ver todos los adornos y los cuadros y las bellezas de artesanía. Se veía arte, se veía clase. Ahora no. Ahora, según ellos, ¿cómo se llama ahora la nueva moda? Minimalista. Entonces, me imagino es para que vivan los animales. Y ellos se consideran animales, por eso viven así, sin arte, sin clases, sin nada. O sea, por eso se llama mini, porque ni de animales tienen mucho. Ya. Entonces,
púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Toma 2 piedras de esmeralda y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra, conforme al orden del nacimiento de ellos. O sea, primero iba Rubén, que era el primogénito, ¿no? Y iban en orden. Un grabador debe grabar los nombres de los hijos de Israel. Imagínense hace 4.000 años grabando sobre una esmeralda y donde se le rompía la esmeralda. Ay, Señor, mi Dios. Mi Dios tiene que haberla estado sosteniendo para que no se le rompa. ¿Ya? De los hijos de Israel. En las 2 piedras, como se grabara un sello. Monta las piedras en una montura de oro. Eso era una belleza. Y pon las 2 piedras aquí en las hombreras del efod para atraer a la mente los hijos de Israel. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo mi Padre Celestial, nuestro Elohim Yahweh adorado? Que ponga aquí y que se ponga aquí en las hombreras el sacerdote para mostrar, vengo a presentarme ante ti, Señor, con todo el pueblo de Israel. Cargo en mis hombros el peso de sus pecados y por eso te imploro que nos perdones. Y también las ponía aquí cerca del corazón para hacerle acuerdo a Dios que Israel era su pueblo. Ahorita Israel está devastado. ¿Cómo se llama? El domo de la roca, el que sostenía los misiles y todo, ya no se alcanza para nada. No sé qué le pasó a Netanyahu, no sé qué le pasó al Mossad, por qué no se prepararon con un arma mejor, porque Irán sí se estaba preparando, tiene años preparándose y lo ayudó Maduro. Por ahí vi que una noticia que ha muerto Maduro, pero de ahí no he oído nada más. Domo de hierro. Es el domo de hierro, porque el domo de la roca es donde está la cúpula dorada de los musulmanes. Es el domo de hierro. Entonces ya no da el domo de hierro. Y parece que Dios le ha ordenado al arcángel Miguel que se retire. Antes el arcángel Miguel esparcía los cohetes para otro lado, los evadía. Ahora no hay nada de eso. Por eso puedo ver que estamos más cerca ya de los últimos días. Primero sufriremos, acuérdese que primero vamos a sufrir los 4 y 5 sellos y en el 6º nos lleva el Señor. Así que prepárese, porque si usted no tiene su lámpara llena de aceite, usted no se va. La lámpara llena de aceite, la lámpara es usted y el aceite es la palabra de Dios. Si usted no está lleno del aceite, se queda. Y por mucho que ame a su hijo con todas las fuerzas de su alma, y su hijo no quiere oír la Biblia, le queda llorar sangre, mi amada. Y su hijo se quedará a la gran tribulación. Porque ahorita es momento de llenarnos de aceite, de llenarnos del Ruach HaKodesh. Dice: Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel delante de Yahweh sobre sus 2 hombros como recordatorio. Hacen gastes de oro puro, o sea, que le ponga engastes, joyas, todo lo que iba sosteniendo era de oro puro. Y 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones, bajaban aquí para sostener el cuadro que vio aquí adelante, ¿ya? Y 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. Une las cadenas como cordones a los engastes. Une las cadenas como cordones a los engastes. Haz el oráculo de juicio, sea bordado por un experto artesano. Hazlo como la obra del efod. Hazlo de oro
de oro, de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino finamente tejido. Cuando doblado en dos será cuadrado de 1 palmo por 1 palmo, y lo entretejerás como una textura de 4 hileras, y de piedras. La primera hilera será una cornalina. Aquí va el engaste en las 4 partes, ¿no? La primera piedra que va aquí es la cornalina, la segunda un topacio y la tercera una esmeralda. Más abajo, la segunda hilera será un feldespato verde, un zafiro y un diamante. Tiene que haber sido una hermosura ver eso. La tercera hilera será un zircón de naranja, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Serán montadas en las montaduras de oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel. Serán grabadas con sus nombres grabadas como un sello. Representarán las 12 tribus. En el oráculo haz 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. También en el oráculo haz 2 cadenas de oro puro torcidas como cordones. El oráculo es la palabra que da el Señor como promesa. También para el oráculo haz 2 argollas de oro y pon las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Pon las 2 cadenas de oro torcidas en las 2 argollas en los 2 extremos del oráculo. Une los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Aquí adelante. Haz 2 argollas de oro y ponlas en los 2 extremos del oráculo, en el borde, en la parte que mira al efod. También haz 2 argollas de oro y únelas abajo en la parte delantera de las hombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces une el oráculo por sus argollas a las argollas del efod con un cordón azul, para que pueda estar en la banda decorada del efod y para que el oráculo no se suelte del efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el oráculo de juicio, aquí adelante en el pecho, sobre su corazón. Mire lo que es de amoroso nuestro Dios adorado. Quería que le muestre el nombre de su pueblo en su corazón. Que le diga, yo soy el sacerdote que amo a tu pueblo de todo corazón. Por eso lo traigo ante ti en mi corazón. ¿Qué van a hacer los sacerdotes de ahora? Sí, pues, imagínense. Sacerdote primero dice los diezmos, las ofrendas, si quieren una bendición. El que no da ofrenda, el que no diezmo, no tiene bendición. Eso es lo que dicen los pastores ahora y los falsos profetas. Sobre su corazón, cuando él entre en el lugar Macón Kadosh, cuando Aarón entre, pase el velo y entre al lugar santísimo donde que está el solamente el Elohim Yahweh, cuando entre al lugar Macón Kadosh como un recordatorio continuo delante de Yahweh. Los nombres aquí en el efod es un recordatorio continuo de que el pueblo de Dios está sobre el corazón. Pondrás el Urim y el Tumim. Les voy a decir cuál es el Urim y el Tumim. ¿Cómo consultaban los hijos a Dios para preguntarle si debían ir a esa guerra o no? O si se quedaban ahí, o cualquier cosa que le preguntaban. Para eso tenían 2 piedras. La una era blanca y la otra era negra. Ya. La metían dentro de una bolsita, ¿no? Pero las piedras tenían que ser exactas, sino el que entraba y veía la piedra ya sentía que la una tenía una ranurita, o que era más grandecita, o que era más gordita, la otra más flaquita. No, las piedras tenían que ser exactas. Pondrás el Urim y el Tumim.
en el oráculo del juicio, en el oráculo de juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón, aquí, en el oráculo del juicio. Estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Yahweh. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón. Cuando él esté en la presencia de Yahweh, harás el manto para el efod de azul en su totalidad. Para el efod, aquí está el efod con las piedras preciosas y encima va un manto que lo cubre como si fuera el velo de la cuna de un bebé. Mire el amor de Dios. Harás el manto para el efod de azul en su totalidad. Tendrá una abertura para la cabeza en el medio. Alrededor de la abertura habrá un borde tejido, o sea, hará un solo manto que se lo meta así y que solamente tiene un hueco para pasar la cabeza, no como la camisa que hice yo, por donde no había donde pasar los brazos. Este era un efod bien hecho, ¿no? Alrededor de la abertura habrá un borde tejido como el cuello de un abrigo de malla para que no se rasgue. Era tan finito como de gasa, eso era una belleza. Como en ese tiempo no había el tul, pero en vez del tul era la gasa, que era más fina y más bella, el 33. En la parte inferior harás granadas de azul, púrpura y escarlata y ponlas en todo derredor con campanillas de oro. En la parte inferior del hábito, abajo ya. Seguimos. En la parte inferior harás granadas de azul. O sea, abajo hacía tejer el Señor granadas de azul. La granada es roja y tiene un montón de grumitos rojos, ¿no? Ya. En la parte inferior habrá granadas de azul, púrpura y escarlata, y ponlas en todo derredor con campanillas de oro, entre ellas en todo derredor. Abajo en el manto, en todo el ruedo del manto, iban cosidas las granadas y iban cosidas también las campanillas. ¿Por qué? Porque cuando ya el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, ya había hecho se había bañado, se había lavado y había hecho su sacrificio por sus pecados en el atrio, en el altar de afuera, y entraba con un pocillo con la sangre del cordero, entonces él venía con el bote con la sangre y con el, ¿cómo se llama, Omar? Hisopo. Con el hisopo, echaba contra el velo del templo esa sangre del cordero y ahí sí podía entrar el sumo sacerdote. Pero por desgracia ese sumo sacerdote creía que estaba bien, que no estaba en pecado y sí había cometido pecado. En el mismo instante, ¡ploc!, caía. Y así como usted oye este ¡ploc!, se oía, eran las campanillas, así. Las campanillas de la túnica del maestro, del Kohanim, del sacerdote. Entonces los sacerdotes que estaban en el lugar santo ya sabían que había muerto ese sacerdote, porque se oían las campanillas y se oía el ¡pac! De lo que caía. Entonces para esto en el tobillo le amarraban siempre al sacerdote una soga gruesa, bien apretada, que esté bien agarrada, le amarraban en los pies, en los tobillos, para que a lo que él cayera muerto, los sacerdotes, como nadie puede entrar al lugar Makon Kadosh, donde está el Elohim Yahweh, tenían que arrastrar y jalar la soga hasta sacar al sacerdote muerto. Para eso era la soga que le amarraban en los pies. Y las campanillas para que dé aviso de que él cayó y murió.
campanilla de oro granada, o sea, que haga así el manto, no, una campanilla de oro, una granada, una campanilla de oro, una granada, todo derredor del dobladillo del manto. Ahora lo usará cuando ministre y sonido será oído cuando él entre al lugar Makon Kadosh delante de Yahweh y cuando salga para que no muera. Y sonido será oído, o sea, que tenían que tocar el shofar cuando Aarón iba a entrar adentro al lugar Makon Kadosh y cuando Aarón salía del lugar Makon Kadosh. Es bien claro. Aarón lo usará cuando ministre y su sonido será oído cuando él entre al lugar Makon Kadosh delante de Yahweh y cuando salga para que no muera. Harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello apartado para Yahweh, hacía como un cintillo, una diadema de oro, y ahí estaba escrito en hebreo, apartado para Yahweh. Átalo al turbante, le ponían el turbante blanco y aquí encima iba la corona de oro. Átalo al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante, sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel. Miren, todo había una explicación que todo nos lleva a Yahshua. Por eso la Biblia es centro, cuando antes los cristianos evangélicos le decían que la Biblia era centro crística. Yo les digo que la Biblia es centro de Yahshua HaMashiach, que Yahshua HaMashiach es el centro de la Biblia, porque aquí dice, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel. ¿Quién llevó la culpa de todos los pecados del mundo entero? ¿Quién? Nuestro adorado Yahshua HaMashiach, nuestro adorado Yahshua el Mesías. Lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel. En dedicar sus ofrendas Kadoshim, este ornamento estará siempre sobre su frente cuando vaya a dedicar. Cuando vaya a dedicar alguna ofrenda santa, estará siempre sobre su frente para que las ofrendas para Yahweh sean aceptadas por él. Tejerás la túnica a cuadros de lino fino. Haz un turbante de lino fino y haz una banda, el trabajo de tejedor en colores. Bellísimo, tiene que haber sido eso. Asimismo, para los hijos de Aarón, haz túnicas, bandas y atuendos de cabeza que expresen dignidad y esplendor, porque iban a ser Kohanim, sacerdotes. Con ellas viste a Aarón y a sus hijos. Luego úngelos, los inauguras y los dedicas como Kadosh, como santos, para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen, de sacerdotes. También haz para ellos calzoncillos de lino que lleguen desde la cintura hasta los muslos, para cubrir su carne desnuda. Aarón y sus hijos los usarán cuando vayan al tabernáculo del testimonio y cuando ellos se acerquen al altar para ministrar en el lugar Makon Kadosh. Nuevamente repito, Aarón y sus hijos los usarán cuando vayan al tabernáculo del testimonio y cuando ellos se acerquen al altar para ministrar en el lugar Makon Kadosh, para que no incurran en culpa y mueran. Esta será una regulación perpetua. Perpetua. O sea que no solamente para esa época, sino para ahora también. Por eso dice perpetua. Esta será una regulación perpetua. Ambos para él y para su cera, para su descendencia, para siempre.
No para cuando llegue el día que a la señora cristiana evangélica le dé por decir que ella ya no vive por la ley, que no sé dónde se sacaron eso, y por eso ella no obedece a la Torá. Pero aquí la Torá es bien clara en decir, esta será una regulación perpetua, perpetuidad, ambos para él y para su seda, para su descendencia, para siempre. O sea, perpetua, hasta que llegue el día del fin. ¿Ya? Prácticamente perpetua aquí viene a ser como eterna, sino que no es eterna porque va a haber un fin, ¿ya? Pero es perpetua. A perpetuidad significa a muy largo plazo hasta que haya un término donde que se termine. Bueno, este es el último capítulo ya, entonces ya puedes apagar Bueno, déjame despedir de los hermanos. Gracias, Padre eterno, bendito. Para la próxima nos toca Éxodo 29. Gracias, Padre Santo, bendito, Abba Yahweh, por todos mis hermanos que están viendo este estudio, Señor. Y hoy les voy a dar la bendición arónica. Bendiciones es lo que más necesitamos, hermanos. No dejen llorar por Israel. Se lo ruego, mis hermanos. Bendición arónica para todo el pueblo de Israel en Shabbat y en toda fiesta de Yahweh. Yevarejeja Yahweh bellismereja. Yaer Yahweh panafe leija bijuneca. Yisa Yahweh panafe leija bellacem. Leija shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Que Yahweh, cuando yo diga que Yahweh nos bendiga, usted acostúmbrese a esto, que esto no es cábala. Aquí en esta iglesia no hay nada de cábala de los judíos, porque la cábala es brujería. ¿Ya? Es usar las letras de la Biblia para ponerle numeración y ahí sacar la suerte como si fueran las cartas del tarot. Aquí no hay ninguna cábala. Y donde usted oiga que un judío que sí que les voy a enseñar cábala, inmediatamente anulen eso. Eso no vale. ¿Ya? Pero les digo algo teológico. A Dios, cuando nosotros oramos por alguien, que algún hermano le dice, hermana, ore por mí. Ya, no se preocupe, hermano, yo oro por usted. Ni siquiera sabe el nombre del hermano. Solamente le dice hermano. Ya lo ha visto 20 años, pero no sabe el nombre del hermano. Entonces tiene que decirle, hermano, si usted quiere que yo ore por usted, deme sus 2 o 3 o 4 nombres que tenga, más sus apellidos, porque yo tengo que pedirle al Señor específicamente. Por eso, cuando siempre que usted vea que va a haber una bendición en la iglesia, levante su mano derecha y diga, sí, Señor, yo te ruego por esta bendición y te pido que a mí, a Elsa Leonor Carrasco Romero, me bendigas. ¿Ya? Entonces, en este momento voy a dar la bendición. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Señor, a mí, a Elsa Leonor Carrasco Romero, bendíceme y guárdame. Y a mi hija Karen Noel Castillo Carrasco. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre nosotros y nos muestre su favor. Sí, Señor. A mí, a tu hija Elsa Leonor Carrasco Romero y a mi hija Karen Noel Castillo Carrasco, Señor. Haga su rostro resplandecer sobre nosotros y nos muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia nosotros
y nos dé paz. Sí, Señor. Denos a mí, a su hija Elsa Leonor Carrasco Romero, a mi hija Karen Noel Castillo Carrasco y a Raúl Omar Vázquez Galarza, Señor. Ponga su rostro hacia nosotros y nos dé paz, Señor. Amén. Te damos gracias por este amor tuyo y por esta palabra. Grábala en nuestros huesos y te imploramos misericordia para Israel. Aleluya. Amén. Y amén.